Bienvenidos a una nueva conversación con el Líbero. Esta vez vamos a tocar temas de economía europea, economía española y tenemos, yo creo, al economista número uno de España. Me parece el que tiene mayor impacto en la opinión pública o sin duda uno de los que más impacto tiene en la opinión pública. Daniel Lacalle no solo tiene una extensa trayectoria en el mundo de las inversiones, digamos, en la economía real, sino que además es doctor en economía, es profesor de la IE Business School en Madrid, o sea, profesor, es académico, es además un gran divulgador de estas ideas y ha sido rankeado como uno de los economistas de mayor impacto a nivel global. Y además quiero decir una cosa, Daniel ha estado en lo correcto a pesar de lo que decían los economistas del Banco Central Europeo, a pesar de lo que decían los economistas del gobierno español, a pesar de lo que decían los economistas del gobierno de la Reserva Federal y muchos académicos, en lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo en materia de inflación. Así que, Daniel, te quiero agradecer por tomarte el tiempo de estar con nosotros en el Libero. Sabemos que tu agenda es súper ocupada y ayudarnos a los latinoamericanos, a los chilenos, pero este programa lo van a ver de muchas otras partes, a entender qué está pasando con la economía global, especialmente la europea y la española. Muchísimas gracias, Axel. Qué placer estar contigo y con todos vosotros, charlando un rato. Y yo te sigo muchísimo y si hay alguien a quien seguir en la batalla cultural, la batalla de las ideas y la defensa de la libertad, eres tú. Así que un placer. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus elogiosas palabras. Quería preguntarte, primero, en términos generales, para el público latinoamericano, sabemos que hay mucho chileno y no solo chileno, también que es argentino, venezolano, muchos otros, que ya durante años se han ido a España, los últimos tal vez más importantes que están invirtiendo mucho en España, en Europa, son chilenos por lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuál es tu evaluación de los años que lleva Pedro Sánchez en el gobierno? Imagino que obviamente es crítica, pero ¿dónde están los puntos centrales que tú dirías ha hecho mal el gobierno español y que hoy está sufriendo al menos una presión pública bastante importante por el desempeño de la economía española? Y si nos pudieras contar un poco también cómo se compara desde la pandemia el desempeño de la economía española con el resto de la eurozona. Yo creo que si tenemos que poner un calificativo a la gestión de Pedro Sánchez, ha sido el de la oportunidad perdida, ¿no? Eh, Pedro Sánchez llega al gobierno con unas expectativas importantes por parte de sus votantes y prometiendo que esta vez se van a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y efectivamente lo ha hecho de manera diferente. Ha endeudado al país mucho más, ha gastado mucho más y ha empeorado la capacidad del país de recuperarse. Piénsalo por un momento, porque normalmente la gente cuando analiza la economía mira solamente pues, el PIB o el empleo, pero si lo ponemos en el contexto de la utilización del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, es todavía peor el desempeño. Es decir, no solamente es que España es el último país, según la Comisión Europea, de la Unión Europea en recuperar, va a ser el último país en recuperar el Producto Interior Bruto de 2020, sino que además lo hace con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, habiendo consumido más de 200.000 millones de euros de endeudamiento. Ha duplicado el déficit estructural, que es el déficit fiscal que se genera, crezcas o no crezcas. El crecimiento del empleo ha venido fundamentalmente de, por un lado, disparar el empleo público, algo que nuestros amigos argentinos que estén viéndonos les sonará mucho, y por el otro, de disfrazar las cifras de paro en un entorno en el que la creación de empleo era pues relativamente pobre, especialmente comparado con otros países de nuestro entorno como Grecia, como Portugal, que han mejorado mucho más, ¿no? Entonces, para mí es eso, la oportunidad perdida y la muestra de que lo que ha vuelto a hacer el socialismo es lo que hace siempre. Claro, para mí no es una sorpresa.
pero imagínate para los que le votan, ¿no? El socialismo ha vuelto a hacer lo que hace siempre, acudir masivamente al endeudamiento y a la impresión de moneda para aumentar enormemente los desequilibrios de la economía y, ante el fracaso, echarle la culpa al enemigo exterior. Eso sí, tenemos aquí el enemigo exterior como factor esencial de la propaganda de gobierno, ¿no? Ahora, este disfraz que hacen con las cifras de desempleo o cifras de paro, como la llaman en España, ¿cómo lo hacen eso? ¿Cuál es la trampa que están haciendo al respecto? He visto también que hay críticas al Instituto Nacional de Estadísticas por parte de ciertas personas de gobierno, afines a gobierno, porque no pueden medir según ellos bien el PBI, ese tipo de cosas. ¿Por qué nos comentas un poco este ataque a las instituciones y la trampa que se está haciendo con esto? Bueno, la música le suena a cualquier ciudadano de Chile, de Argentina, de Venezuela. ¿Qué hace el socialismo cuando las cifras económicas no salen como a ellos les gusta? Destruir o intentar destruir la credibilidad de las instituciones independientes, del Banco Central, de los organismos estadísticos, etcétera, ¿no? Claro, eso no tiene ningún sentido en el caso de España, desde luego absolutamente ninguno, porque los organismos estadísticos están revisados constantemente por los organismos de otros países y las formas de medir tanto el Producto Interior Bruto como el IPC, la inflación, son completamente y absolutamente claras y diáfanas. Y además no tiene ningún sentido, porque cualquier persona que entienda cómo se calcula el Producto Interior Bruto y la inflación, sabe que normalmente tanto el Producto Interior Bruto como la inflación salen ligeramente mejor, digamos, favoreciendo a lo que le gustaría al gobierno de lo que percibe el ciudadano medio. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto se puede inflar o se puede mantener relativamente elevado, aumentando masivamente el gasto público y la deuda. Y segundo, porque la inflación se mide en el IPC, que es una cesta en la que pues hay bienes y servicios que suben mucho y otros que bajan, que son reemplazables, es decir, que suben las cosas que consumimos cada día y bajan las cosas que consumimos esporádicamente. Entonces, esa crítica vuelve a todo lo que estamos hablando de esa propaganda que existe para desacreditar a las instituciones independientes y para desacreditar a cualquiera que dé una cifra que sea negativa o que no sea la que le gusta al gobierno. Y piensa que utilizan primero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OCDE, al consenso de analistas para decir que todo va bien, y luego cuando el consenso de analistas, el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional dicen que las cosas no van bien, entonces dicen que es que los datos están mal calculados, ¿no? Es muy triste. Y una de las cosas que resulta alarmante cuando uno observa la economía en España es el nivel de deuda pública, cómo se disparó. Tú hacías mención a eso. Revisé hace un tiempo los datos, cerca de un 120% del producto. Me puedes corregir, tal vez la cifra que leí no es exactamente así, pero hace no mucho tiempo estaba en la mitad de eso. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú en un escenario en el cual empiezan a subir los tipos de interés, tenemos problemas de inflación, que quiero entrar contigo también en ese tema después, la forma en que el gobierno de Sánchez, o España en general, da lo mismo que termine gobernando, va a enfrentar este problema? ¿Pueden seguir llegando a 150, 160, 180% del producto, digo, en esta línea, o tú crees que va a venir mucho antes de eso un ajuste duro debido a la reversión en todo esto de los tipos de interés y todo esto? Me vas a permitir contestar que me había olvidado el tema del paro, ¿no? ¿Cómo se disfraza el paro? Primero, sí. el desempleo. El desempleo se disfraza primero aumentando masivamente el empleo público, ¿no? Claro. 1 de cada 3 empleos creados desde 2019 hasta marzo de 2022 han sido públicos, ¿no? Eso es muy típica estrategia socialista. La otra es sacar de las cifras de desempleo a los parados que están en cursos de formación y sacar de las cifras de parados a las personas que están
desocupadas, pero se mantienen afiliadas porque la empresa no les ha despedido oficialmente, pero no están trabajando, ¿no? Esas han sido las Claro. formas. Sobre la deuda, es un problema muy grande de España. Y la deuda ahora mismo está en el 117%, como bien decías tú, del PIB. Pero es que si analizamos los pasivos del gobierno, del Estado, que son mucho mayores, es decir, esa deuda está calculada según el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea. Pero claro, hay muchos pasivos adicionales, pensiones, etcétera, gastos periodificados. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que supera el 125% del PIB. Y el problema de España es el siguiente. España es un país que ha sido, el gobierno ha tenido déficit fiscal toda la historia, excepto en 3 años. Toda la historia reciente de la economía en la época de la democracia, excepto en 3 años, los años de la llamada burbuja inmobiliaria, que se generaban unos ingresos extraordinarios. Eh, el gran problema de España es que siempre, y eso no solo es un problema de este gobierno, pero de otros también, siempre se cae en la falacia que tú estás viviendo ahora en Frente Amplio, de pensar que la consolidación fiscal se va a hacer vía ingresos, ¿no? Vamos a subir Mm. los impuestos a la gente y por lo tanto vamos a poder gastar mucho más y no va a haber ningún problema. Claro, cualquier persona que lo analice un poco sabe que eso es falso, porque los ingresos son cíclicos y los gastos se consolidan y aumentan anualmente. Entonces, solamente con tener 2 años una recesión, una pequeña crisis o lo que sea, se destruye esa consolidación fiscal. Finalmente, el gran problema de la deuda de España es que mientras estamos en la zona euro, España se financia a unos niveles extremadamente baratos, gracias al apoyo de Alemania. Pero eso es una arma de doble filo, porque claro, en un periodo en el que los tipos de interés son bajos, pues efectivamente el gobierno ha sacado pecho de que se financiaba a los niveles más bajos de la historia. Claro, porque el Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones netas y se mantenían los tipos bajos. ¿Por qué? Porque Alemania y Francia, digamos, sostienen financiera y fiscalmente a la solvencia de la eurozona. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que, como tú bien dices, empiezan a subir los tipos. Empiezan a subir los tipos, las recompras del Banco Central se reducen y ¿qué es lo que ocurre? Pues que baja la marea y se ve quién está desnudo. Y me parece que el gobierno de España ni siquiera se lanzó al mar con bañador, ¿no? ¿Tú crees que en este ciclo de alza de tasas de interés que por lo visto va a venir o ya está entrando a jugar un rol importante en la economía del mundo, el euro nuevamente pueda entrar en problemas por países como España u otros países que tienen sobreendeudamiento, tal vez Italia, o tú eso lo ves como una probabilidad todavía muy baja? Yo la veo como una probabilidad baja, ¿eh? Porque recuerda que en el año 2011 la razón por la que hubo una crisis del euro no era porque las instituciones de la eurozona no estuviesen apoyando, sino porque algunos políticos populistas movían la idea, desde Varoufakis hasta Podemos, hasta Marine Le Pen, perdón, en Francia, movían la idea de que había que salirse del euro, ¿verdad? Yo creo que esa retórica ha desaparecido incluso en el populismo, porque han encontrado dos realidades, ¿no? La primera, no existe alternativa al euro dentro de la eurozona. Es decir, los ciudadanos italianos no aceptarían recuperar la lira, los griegos ni muchísimo menos el dracma, los españoles la peseta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido lo que era eso que en Chile llaman la política ahora, ¿no? Lo de la política monetaria inclusiva, Mm. que es destruir el poder adquisitivo de la moneda y destrozar los ahorros y salarios reales de la gente. Por lo tanto, el apoyo al euro a nivel ideológico en toda la Unión Europea es muy alto, incluso en un periodo como el actual en el que ha aumentado la inflación.
Perfecto, esperamos que eso se mantenga así. Yo creo que si no controlan la deuda, vamos a tener algunas sorpresas en el camino. Pero te quería hacer una pregunta sobre la inflación, porque tú fuiste uno de los pocos que tuvo razón en predecir que la inflación no era transitoria, que esto llegó para quedarse. Vienes hablando hace mucho tiempo de la irresponsabilidad de la banca central. Conversábamos en este mismo espacio con Steve Hanke, que como tú sabes y lo conoces, es un gran experto de inflación en el mundo. Y él también predijo para Estados Unidos que la inflación no iba a ser transitoria, pero en el establishment economista mainstream, más bien tú lo ves en el Fondo Monetario, lo veías en el Banco Central, en Europa, Estados Unidos, el consenso era, a tal punto que Janet Yellen tuvo que salir a reconocer hace poco que se habían equivocado, que la inflación era transitoria. ¿Qué pasó, Daniel, cuando parecía algo tan evidente que no podía ser transitoria después de esta expansión masiva de la masa monetaria? ¿Cuál crees tú que es la falla central que estamos teniendo con los que son los responsables Sí. de que el poder adquisitivo de nuestros ingresos no se destruya? Creo que el primer fallo fue que los bancos centrales y todo ese consenso de economistas que están alrededor de esos bancos centrales y los gobiernos, en realidad tampoco les importaba el hecho de que no fuera transitoria. O sea, no es que en realidad haya sido un fallo, sino que tienen que buscar una manera de apaciguar el sentimiento de la gente ante la evidencia de que no es transitoria. O sea, llega la inflación, ellos saben por qué es, obviamente, si no, como dices tú, pues Janet Yellen, la gobernadora, perdona, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, no lo hubieran dicho, pero en cualquier caso, ¿cuál era el objetivo? Es que el objetivo era crear inflación a toda costa. Okay. Entonces, primero, nos hemos pasado una época en la que nos decían que no había inflación y, sin embargo, si ves la pérdida de poder adquisitivo acumulada del euro, ha sido del 47% en el periodo en el que no había inflación, pero había una enorme inflación de activos. ¿Por qué? Claro. Porque la expansión cuantitativa, el mecanismo de transmisión de la expansión cuantitativa tiene una serie de frenos, que es la demanda de crédito. Es decir, el Banco Central compra bonos del Estado, aumenta su balance, eso libera el balance de la banca presta más, pero claro, si la gente no quiere que le presten más, pues entonces se generan esos frenos y por lo tanto la velocidad del dinero no aumenta. Esto lo habéis hablado con Steve Hanke, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Llega la pandemia, todo el mundo encerrado, se aumenta masivamente la masa monetaria para evitar, entre comillas, una crisis y con todo el mundo encerrado, esa gran cantidad de masa monetaria va ¿a qué? A gasto corriente de los estados. Es decir, se rompe el mecanismo de transmisión de la política monetaria, va directo a monetización de gasto público, como puede conocer pues, cualquier ciudadano argentino o venezolano que nos esté mirando, que nos esté viendo ahora. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aparece la inflación. Y además de aparecer la inflación, cuando se reabre la economía y se recupera la demanda, esas políticas monetarias ultra expansivas se mantienen, con lo cual se genera un efecto como el de un tsunami. Y efectivamente, ¿por qué pensaban muchos banqueros centrales y muchos economistas que no iba a haber inflación? Porque pensaban que si no la había habido en el año 2008 al 2012 con el quantitative easing 1, 2 y 3, ¿verdad? Pues que no la iba a haber ahora. Pero claro, es que no podemos olvidar que en la época de la expansión cuantitativa, el aumento de masa monetaria de Estados Unidos era menor que la demanda de dólares del mundo. Y lo mismo ocurrió en la expansión cuantitativa primera de la eurozona. Por lo tanto, la inflación se quedaba en activos de riesgo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que han aumentado la masa monetaria un 25, un 27%, muy por encima de la demanda de dinero y han generado un riesgo inflacionario adicional que se encuentra no solamente, por supuesto, en los bienes y servicios sujetos a la guerra de Ucrania, que se utiliza como excusa, sino en la inflación
y en la inflación subyacente. Yo siempre le recuerdo a la gente que los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero, que puedes tener un precio, dos o tres, el petróleo, el gas, el trigo, que suban por el factor exógeno, la guerra o lo que sea, pero no suben todos los demás para la misma cantidad de dinero, porque hay menos unidades de moneda para comprar el resto de bienes. Por lo tanto, el precio de los otros bienes y servicios no sube, sino que baja, incluso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos intentan constantemente desde el mainstream, como tú dices, nos intentan decir, como en los trucos de magia, que miremos a la mano izquierda, cuando el truco está pasando en la mano derecha. Es decir, que miremos a la mano izquierda la guerra de Ucrania, la ruptura de las cadenas de suministro en China y nos olvidemos de la mano derecha, que es donde pasa el truco, que es la expansión monetaria. Sí, de hecho, uno de los argumentos de Hanke es que cuando tú ves la inflación de Suiza, de Japón o China, entre otros, que no aplicaron estas políticas expansivas, es una inflación baja, de menos de 2%. En Es Suiza que eso ocurrió es un poquito clave. más, claro. Axel, eso es clave. Cuando se lo dices a la gente en Europa, se queda alucinada, porque dices, vamos a ver, ¿cómo que la inflación es por culpa de la guerra, de Putin, del petróleo y de las cadenas de suministro? Suiza está al lado de los principales países de la eurozona. La inflación en Suiza es del 2,5%. La inflación en la eurozona es del 7,5%. Suiza tiene la misma exposición, si no más, a la guerra de Ucrania, al petróleo, al gas, a las cadenas de suministro, la misma que los países principales de la eurozona, que son sus vecinos. ¿Cuál es la diferencia? Imprimir masivamente euros, no imprimir masivamente francos suizos. Pero esto, que lo entiende cualquiera, pasa lo mismo en Argentina y la gente no quiere entenderlo. Cuando le dices, ¿por qué tiene Argentina una inflación del 58% y Uruguay una del 7%? Están al lado y tienen los mismos riesgos, las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es imprimir pesos argentinos como locos, ¿no? Pues ese es toda la batería intelectual alrededor de los gobiernos tiene ahora como objetivo primordial que la gente no se dé cuenta de lo que es una evidencia monetaria, ¿no? ¿Y qué crees que va a ser la salida para todo esto? ¿O cuál va a ser? Porque una de las cosas que he estado viendo acá en la discusión en España, por ejemplo, es que de nuevo están hablando de fijar precios Ah, de algunos bienes y servicios. Primero, coméntanos un poco qué está esa discusión, en qué áreas se está diciendo que se fijen esos precios y qué esperas tú que sea el efecto de esto y si acaso va a ser políticamente sostenible. claro, primero, efectivamente, no es políticamente sostenible, ¿no? Ayer mismo el Banco Mundial publicaba su outlook del año para el año y mostraba el porcentaje de países del mundo que tienen controles de precios y el aumento de la inflación en esos países. Los controles de precios no bajan los precios, ¿de acuerdo? Lo que hacen es empeorar la capacidad de acceder a bienes y servicios. Lo que hacen es aumentar la escasez. Cualquier ciudadano venezolano, argentino, turco, lo entiende. Aquí en España, pues como pasa en casi todos los países donde hay un gobierno socialista, se desempolvan las ideas mágicas de la política. Hay que controlar los precios. ¿Han empezado por dónde? Por el precio del gas, que es una estupidez. ¿Cómo va a controlar el precio? O le llaman topar, que es una palabra inexistente, ¿no? ¿Cómo vas a limitar el precio del gas en un país que importa gas? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, claro, en realidad lo que estás haciendo es subvencionar a las centrales eléctricas de gas por otro lado y los ciudadanos lo van a pagar igual, ¿no? Claro. Pero estas ideas recurrentes, ¿no? Hay inflación, hay que controlar los precios. Claro, la gente entiende, pues parece una buena idea, porque si suben los precios y viene alguien y los controla, pues yo podré comprar las mismas cosas, pero más baratas. Y es falso. No compran las mismas cosas y además no las compran más baratas. Pero son ideas mágicas que en cualquier caso yo siempre recuerdo, menos mal que España está en la Unión Europea. Uh -huh.
Sí. Menos mal que España está en la Unión Europea, porque yo siempre, como tú sabes, yo tengo mucha relación con medios de comunicación en Argentina también, como en Chile, etcétera. Cuando hablo con Argentina y me dicen, ¿por qué en España esto va bien y en Argentina va mal? Y digo, no nos pongan a ustedes, a nosotros de ejemplo, que si España tuviese moneda y estuviese fuera de la Unión Europea, hoy se estaban haciendo las mismas locuras que con el peronismo, ¿eh? Entonces, menos mal que estamos en la Unión Europea, que no permite esas cosas, que lleva meses evitando la locura de la limitación del precio del gas del gobierno. Si suben los precios y hay un problema de cadenas de suministro, lo que tienes que hacer es aumentar la disponibilidad vía llegar a más acuerdos con más suministradores, no a limitar la oferta, ¿no? Entonces, menos mal que estamos en la Unión Europea y esas cosas no pueden pasar. Si no, hoy con un gobierno que en España sería equivalente a Frente Amplio en el gobierno, estaríamos en esa misma situación que en Argentina. Sí, qué coincidencia. Yo acabo de dar una entrevista a un medio español y dije exactamente lo mismo respecto a la fortuna de España de estar en la Unión Europea, porque así no habría proteccionismo comercial, habría todas esas cosas. Así que tiene ahí una Una ventaja. bendición, Axel, Sí, una bendición, porque piénsalo por un momento. En España, además, habiendo tenido una dictadura paternalista, estatista, como fue la de Franco, no es solamente un problema que venga de izquierda radical, sino que es que la derecha nostálgica de aquellas épocas de intervención máxima del Estado, pues se le ocurren ideas parecidas. Menos mal que estamos en la Unión Europea. sí, le frenan un poco ese afán populista. Ah, La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hace poco daba una entrevista, y yo la vi en YouTube, y le mostraban el balance sheet. No sé si viste sí, esa parte. buenísimo. Es muy, muy elocuente, muy divertida esa parte donde le decía, usted, en un foro, creo que fue en Holanda, no estoy seguro dónde era, con un público muy grande, le preguntaban, ¿ve usted el balance del Banco Central Europeo, cómo ha crecido, cómo ha explotado? ¿Cómo duerme usted en la noche con esto? Y ella, un tanto desconcertada, bueno, no tengo que dormir, porque si no, no puedo hacer mi trabajo, contesta cualquier cosa. Y después le pregunta, bueno, ¿cómo van a salir de esto? ¿Cómo van a encoger de nuevo el balance del Banco Central Europeo? En otras palabras, ¿cómo van a retirar toda esta liquidez gigantesca que han creado en los mercados y que es la responsable de la inflación? Y ella no pudo contestar, dijo, lo haremos en su debido momento. Y cuando el periodista insistía, el entrevistador decía, lo haremos en su debido momento. Eso es todo lo que pudo contestar. ¿Qué piensas tú de cómo va a terminar esta historia con el experimento inflacionista cuantitativo, que por lo demás se aplica también en Estados Unidos y otras partes, pero acá en Europa? ¿Cómo crees que lo van a hacer? Si es que lo van a hacer. El gran problema del Banco Central Europeo es, primero, el balance del Banco Central Europeo es mucho más grande que el balance de la Reserva Federal. Esto es importante entenderlo, ¿vale? Porque la gente suele decir eso de, es que también lo hace la Reserva Federal, ¿no? No. El balance del Banco Central Europeo es prácticamente el 70% del Producto Interior Bruto de la eurozona. El balance de la Reserva Federal es el 37, más o menos, ¿de acuerdo? Muy importante, las diferencias. Segundo, el euro no es la moneda de reserva del mundo. Yo estoy harto ya de ir por todos los países de Latinoamérica y de Europa escuchando, es que la Reserva Federal también lo hace. No. Perdón. Que Tom Cruise haga una serie de locuras, no significa, uno, que yo pueda hacerlas, dos, que deba hacerlas, ¿vale? Yo no me puedo comparar con Tom Cruise, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, claro, la Reserva Federal es el único banco central del mundo que siempre tiene un ojo en la demanda global de dólares. Sabe perfectamente que las commodities, la inmensa mayoría de los flujos financieros en el mundo están hechos en dólares. Y, por lo tanto, cuando aumenta la masa monetaria, siempre cuenta con esa demanda adicional, ¿de acuerdo? Y siempre, o casi siempre, excepto este periodo del 2020, ha aumentado la masa monetaria por debajo de la demanda real de dólares. En el caso de la eurozona, no pasa eso. Y claro, el problema con el que se encuentra Lagarde es el siguiente. En la eurozona, el pilar principal a defender por parte tanto del Banco Central como de los estados es el gasto público. Y el gasto público
es elevadísimo en la eurozona. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Banco Central, si sube las tasas lo que debiera y reduce el balance como debiera para reducir la inflación, va a poner en peligro la capacidad de estados que cada vez pesan más en la economía de seguir endeudándose y de seguir financiándose. Y si no lo hace, la inflación va a crear un problema de destrucción de demanda y, por lo tanto, la inflación va a bajar porque los ciudadanos dejen de consumir, las empresas de invertir y las importaciones superen de manera muy importante a las exportaciones. Es decir, un colapso del sector privado. Entonces, está, como se dice en inglés, caught between a rock and a hard place, ¿no? Entre la espada y la pared, ¿no? Que se dice en español. Y que tiene que elegir entre inflación y estatismo. Y me temo que las acciones que están tomando, para empezar ese mensaje de Christine Lagarde, a su debido tiempo, ¿cómo que a su debido tiempo? Si debería estar bajando ya. No, debería estar bajando el año pasado, no el 2022, ¿verdad? Entonces, es muy complicado. Porque claro, el Banco Central Europeo todavía no ha hecho nada, todavía no ha dejado de hacer recompras, todavía no ha subido los tipos y la rentabilidad exigida a los bonos de 10 años de España se ha disparado. España se financia ahora a prácticamente un 2% adicional a lo que se financiaba hace unos cuantos meses, ¿de acuerdo? Entonces, están subiendo las primas de riesgo, están subiendo los diferenciales de crédito y tienes a la vez unos estados que particularmente en la periferia no quieren reducir sus desequilibrios estructurales. El Banco Central Europeo tiene un gran problema en ese sentido. Porque claro, en Estados Unidos tienes mecanismos, ¿vale? De pasar los desequilibrios de la economía norteamericana al resto del mundo, por tener la moneda reserva. Pero eso no lo tiene el Banco Central Europeo. Entonces, ¿cómo creo que va a terminar? Uno, o con un estancamiento, discúlpame, con un estancamiento muy peligroso, estancamiento con inflación, esta inflación, o peor, con una destrucción de la demanda del sector privado simplemente porque las familias pues no pueden consumir con los salarios reales cayendo, sus ahorros reales cayendo y los ahorros acumulados durante la pandemia desaparecidos, ¿no? Y para ir ya cerrando, en ese contexto económico más duro, ¿cómo ves tú el futuro político acá en España? ¿Qué se puede esperar en términos de reequilibrio de fuerzas o emergencia de, no sé, el Partido Popular, por ejemplo? ¿Va a salir beneficiado de todo esto? ¿Es posible que caiga el gobierno de Sánchez en algún minuto o que se cambie el gobierno y se apliquen políticas más sensatas desde el punto de vista económico? Porque esto seguro va a tener impacto en el escenario político. Sí, yo creo que eso ya está afectando y una de las razones por las que el gobierno está atacando al Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España, a la IREF, a mí, a cualquiera que diga cosas que no son exactamente lo que quieran, es precisamente por ese nerviosismo político que hay con respecto a al impacto, digamos, al impacto político y al impacto electoral. Y lo vamos a ver, yo creo que va a ser un elemento clave, las elecciones de Andalucía. Porque Andalucía es una comunidad muy grande, y ahí parece que el Partido Socialista va a tener una debacle, ¿no? Pero el gran problema va a ser explicarle a la población que los desequilibrios acumulados durante estos años van a tener que reducirse con políticas serias en los próximos años, ¿no? Y en eso, pues el Partido Popular va a tener además que gobernar, si gana las elecciones, con otro partido. Ya los partidos, digamos, que gobiernan en solitario con apoyo de otro, eso ya ha desaparecido en España. Y ese probablemente sea Vox. Con lo cual, es muy probable que se tengan que tomar medidas de choque,
y se van a tener que tomar medidas de choque porque el nivel de exceso que se ha tomado con el gobierno de Sánchez no tiene precedentes cercanos. Entonces, yo creo que sí hay un cambio político, yo creo que la gente no le gusta lo que está ocurriendo en España en general y además no percibe esa euforia económica que quiere vender el gobierno y en España, la inflación en España cuando ha habido democracia se ha llevado por delante a muchos gobiernos. Esperemos que se logren hacer las transformaciones económicas suficientes y necesarias, entre otras también el sistema de pensión español, que es una carga fiscal muy grande, por lo que sabemos. Y ahí para cerrar, tal vez un mensaje a los chilenos, que hay todo un proyecto del gobierno de Gabriel Boric de reemplazar el sistema de capitalización individual que tenemos nosotros para ir a uno tipo español de reparto. ¿Qué nos aconsejarías hacer y qué podemos aprender del caso español? ¿Qué podemos aprender del caso español? Por ser muy breve, primero, el sistema español no es ningún chollo, no es ninguna maravilla. El sistema español tiene 86.000 millones de euros de agujero en la seguridad social. O sea, que no les cuenten a ustedes que aquí hay dinero, que aparece dinero y que todo eso va a generar más reparto. El sistema de Chile nunca ha tenido un problema por ser un sistema de capitalización, sino por las aportaciones que tenía la gente a esos sistemas. Es decir, se aportaba muy poco y, por lo tanto, las pensiones no eran especialmente altas después, pero eso no significa que el sistema no funcionase. En el caso de Europa, hay fundamentalmente, sistemas mixtos de capitalización y reparto. Y en el caso, y lo que tenéis que aprender de España es que 2 más 2 no suman 22. Que, que la realidad de un sistema de pensiones de reparto es que las pensiones de las personas que están jubiladas ahora las pagan las personas que están cotizando ahora, no lo que han contribuido. Y que si el país no tiene una enorme capacidad de endeudamiento y utilización de una moneda de reserva, como es el caso de España, la Seguridad Social de España habría quebrado ya hace mucho tiempo. Fíjate que fue un socialista, Pedro Solbes, el que alertó de la quiebra de la Seguridad Social ya hace varias décadas. Por lo tanto, el sistema de reparto es un sistema de reparto. Eso significa que lo que se va a dar en pensiones es lo poco que se pueda contribuir entre la población que hay. Y en una sociedad como la chilena, como la española, en la que la población no crece y vivimos muchos más años, el sistema de reparto termina siempre siendo deficitario y no se cubre con ingresos fiscales, que es lo que ha intentado hacer España todo el tiempo, ¿verdad? En España va a haber, y llevamos con reformas del sistema años y años y años, que siempre han sido recortes de pensiones. Ojo, las reformas en Europa siempre han sido recortes de pensiones, porque esto es algo que los chilenos deberían saber. Todas las reformas que ha habido en Francia y en España desde finales de los 90 han sido recortar las pensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir la cantidad que recibes cuando te jubilas. Y probablemente va a seguir en esa línea porque los números Que son 2 los más que 2 suman 22, porque bueno, la demografía y la población no se suplen con mayores impuestos. No tiene ningún sentido, ¿no? Daniel, muchas gracias por esta conversación tan instructiva. Estoy seguro que nuestro público en América Latina la va a apreciar muchísimo y esperamos poder contactarte más seguido a futuro para comentar más sobre estos temas de economía y cómo va la realidad española. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por este rato y nada, hasta pronto y un recuerdo a toda Latinoamérica.